¿Qué pasaría si tu cumpleaños, tu sueldo o una semana entera simplemente desaparecieran? Desde el pánico del año 2000 hasta el 30 de febrero, los humanos seguimos rompiendo el tiempo. Esta noche nos sumergiremos en 39 momentos de calendarios completamente fallidos. Las naciones se saltaron los viernes, repitieron el día de la independencia y reescribieron siglos enteros. Los emperadores alargaron el tiempo de sus políticas durante meses, y luego los científicos intentaron arreglar el desastre. Incluso la alarma de tu teléfono y el GPS pueden fallar en los segundos intercalares. Al final comprenderás por qué ninguna fecha es verdaderamente estable. Y nunca volverás a ver febrero, año nuevo o las zonas horarias de la misma manera. Dale I'll Play, y veamos cómo los relojes de la historia se desmoronan por completo. El pánico por el error y griego Cacasia rompió los relojes del mundo. En la víspera de Año Nuevo de 1999, la gente temía que los ordenadores simplemente fallaran. Los bancos, las aerolíneas y los hospitales temían que sus relojes digitales se reiniciaran mal. El problema provenía de un software antiguo que almacenaba años con solo 2 dígitos. Cuando esos sistemas pasaron del 99 al 0, las fechas parecían prehistóricas. Los gobiernos contrataron ejércitos de programadores, especialmente en Estados Unidos y Europa. Los ingenieros probaron redes eléctricas, sistemas de reserva de aerolíneas e incluso semáforos para detectar fallas. Finalmente llegó la medianoche en lugares como Nueva Zelanda y no explotó nada. La mayoría de los fallos eran pequeños, como fechas erróneas en los recibos e informes. El anticlímax pareció una tontería después, pero llegó después de un trabajo masivo detrás de escena. Calendario de cuenta larga maya malinterpretado como apocalipsis garantizado en 2012. Durante un tiempo en 2012, la gente murmuraba sinceramente sobre el fin del mundo. El pánico se centró en el antiguo calendario maya de cuenta larga, que ponía fin a un gran ciclo. El 21 de diciembre parecía una meta, y no simplemente otro solsticio de invierno. Las películas de desastres de Hollywood y los documentales sensacionales impulsaron alegremente la historia del fin del mundo. Los verdaderos eruditos mayas seguían explicando que se trataba simplemente de un ciclo que se reiniciaba, como los odómetros. Para los mayas clásicos, un final significaba simplemente el comienzo de una nueva era. Los turistas seguían abarrotando sitios como Chichén Itzá, esperando de todos modos algo espectacular. Cuando no pasaba nada, los memes sobre apocalipsis fallidos se difundían más rápido que las antiguas inscripciones. Todo el episodio mostró cómo un calendario sofisticado se convirtió en una superstición moderna. El año 0 perdido, entre el año 1 AC y el año 12C, C y el año 12C. Lo más extraño de nuestra línea de tiempo es que el año 0 nunca aparece. Los historiadores cuentan directamente desde 1 a.C. hasta 1 en la nueva era. Ese salto proviene del uso que los primeros eruditos cristianos hacían de los números romanos, que carecían del 0. Un monje llamado Dionisio el Exiguo ayudó a popularizar este sistema de datación en la antigüedad tardía. Por eso preguntas simples como las fechas del milenio de repente se vuelven extrañamente complicadas. Técnicamente, el primer siglo va del año 1 al año 100. Esto significa que el segundo milenio termina al final del año 2000. Más tarde, los astrónomos adoptaron el año 0 para los cálculos, solo para reducir la confusión. Así que, dependiendo a quién le preguntes, la misma fecha puede existir en siglos diferentes. 2 cumpleaños diferentes de George Washington en estilo antiguo y nuevo. De alguna manera, George Washington pudo celebrar 2 cumpleaños oficiales sin necesidad de viajar en el tiempo. Nació originalmente bajo el antiguo sistema de calendario juliano del Imperio Británico. En aquel entonces en Virginia, el año comenzaba legalmente en marzo, no en enero. El nacimiento de Washington se registró el 11 de febrero de 1731, según ese antiguo estilo. Cuando Gran Bretaña finalmente adoptó el calendario gregoriano,
Las fechas se adelantaron 11 días. Los funcionarios también trasladaron el día de Año Nuevo al 1 de enero, adelantando así su año de nacimiento. De repente su cumpleaños pasó a ser el 22 de febrero de 1732, según el nuevo cómputo. Celebraciones posteriores, retratos y libros escolares, todo ello plasmado en la nueva versión. Hoy en día ambas fechas aparecen en biografías serias, dependiendo del calendario que sigan. Revolución de Octubre, que en realidad ocurrió en noviembre después del cambio de calendario. La famosa Revolución de Octubre de Rusia técnicamente se desarrolló en noviembre para la mayor parte del mundo. Inocentes XVII, Petrogrado todavía utilizaba el antiguo calendario juliano, quedando por detrás de Europa Occidental. El 25 de octubre, las fuerzas bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno según su recuento local. En el calendario gregoriano más nuevo, el mismo día cae a principios de noviembre. De todos modos, los lemas, los carteles y las festividades soviéticas posteriores conservaron la marca de octubre. Cuando el nuevo gobierno finalmente adoptó el sistema gregoriano, el nombre se mantuvo. Los trabajadores marchaban cada 7 de noviembre, celebrando un evento de octubre en las calles de noviembre. Los periodistas extranjeros tuvieron que explicar constantemente la discrepancia en el calendario a los lectores curiosos. Un punto de inflexión político se convirtió accidentalmente en uno de los errores de fecha más famosos de la historia. La drástica reforma del calendario de Julio César, que congeló el invierno durante 90 días. Antes de que Julio César interviniera, el calendario romano era un completo desastre. Los sacerdotes controlaban los meses adicionales, alargando o acortando los años para obtener ventajas políticas. Las temporadas de campaña, los plazos de pago de impuestos e incluso los festivales religiosos se desviaron terriblemente de su curso. César invitó a un astrónomo alejandrino, Sosígenes, a rediseñar todo el sistema de cronometraje de Roma. Decidieron utilizar un calendario solar con años bisiestos regulares para estabilizar las estaciones. Para realinear todo, el año 46 A, sí, se volvió absurdamente largo y confuso. Los romanos más tarde lo llamaron el año de la confusión, con meses apretados unos contra otros. Por un tiempo, el invierno pareció durar una eternidad a medida que las fechas se iban realineando lentamente. Una vez que terminó el caos, el nuevo calendario juliano dominó Europa durante siglos. El monje cuyas matemáticas probablemente fecharon erróneamente el año de nacimiento de Jesús. Gran parte de nuestra línea de tiempo puede estar desfasada unos cuantos años por culpa de un monje. En el siglo VI, Dionisio el Exiguo intentó calcular el año exacto del nacimiento de Cristo. Trabajó desde registros romanos, emperadores y concilios eclesiásticos conocidos en sentido inverso. Sus cálculos ignoraron silenciosamente a un gobernante anterior, el rey Herodes, y algunas pistas históricas. Historiadores posteriores notaron que Herodes probablemente murió antes del año de nacimiento elegido por Dionisio. Esto sugiere que Jesús probablemente llegó unos años antes de la numeración oficial. A pesar del error, el sistema se extendió por toda Europa occidental a través de los registros eclesiásticos. Los reyes firmaban documentos y los eruditos fechaban crónicas, utilizando su esquema ligeramente sesgado. Ahora vivimos con un calendario global construido sobre las matemáticas imperfectas de un monje. Calendario revolucionario francés con semanas de 10 días y tiempo decimal. Después de la Revolución Francesa, los radicales incluso intentaron derrocar la semana tradicional. Introdujeron un nuevo calendario a partir de la proclamación de la República. Los meses adquirieron nombres poéticos como brumario, termidor y fructidor vinculados a las estaciones. Cada mes tenía 3 semanas de 10 días, llamadas décadas, eliminando el antiguo domingo. Por un breve momento, incluso los relojes experimentaron con horas y minutos decimales.
A los trabajadores no les gustaba perder frecuentes días de descanso, y los agricultores odiaban tener que volver a aprender todas las fechas. Los sacerdotes se quejaron de que los días festivos, los santos y los ritmos familiares simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. Los burócratas lucharon por convertir órdenes militares y registros fiscales entre sistemas. Al final, Napoleón abandonó el experimento y restableció discretamente la semana regular de 7 días. La abolición de la noche a la mañana del calendario revolucionario por parte de Napoleón y la restauración de las fechas antiguas. Cuando Napoleón tomó el poder, acabó con el calendario revolucionario con una sola decisión. A principios del siglo XIX, los administradores se quejaron de que era necesario fechar todo 2 veces para mayor claridad. Los comerciantes tuvieron que imprimir almanaques que mostraran juntas las fechas revolucionarias y gregorianas. La gente común todavía hablaba de Navidad y de los domingos, ignorando los nombres oficiales de los días. En 1805, el gobierno de Napoleón finalmente votó para restaurar el antiguo calendario gregoriano. Eligieron un 1 de enero específico cuando el año de la República simplemente dejó de avanzar. De la noche a la mañana, meses como Brumario y Floreal desaparecieron de los documentos oficiales y de las conversaciones callejeras. Los impresores se apresuraron a actualizar los periódicos, los calendarios de las iglesias y los despachos militares con fechas conocidas. La gran ruptura simbólica con los reyes terminó silenciosamente cuando triunfó la comodidad cotidiana. La semana laboral soviética, continua de 5 días, que rompió el ritmo de 7 días. En los primeros tiempos de la Unión Soviética, la semana regular de 7 días desapareció brevemente. Los planificadores introdujeron una semana laboral continua de 5 días para mantener las fábricas funcionando sin parar. Cada trabajador recibió un código de color personal que marcaba el día en que descansaba. Las máquinas nunca se detuvieron, pero de repente las familias tuvieron días libres y reuniones desparejos. Los amigos descubrieron que tal vez no compartirían un día libre durante semanas. Las iglesias perdieron sus multitudes del domingo porque nadie estaba de acuerdo sobre qué día era domingo. I pray the Kendi every day. Ichendi OMB. Los calendarios impresos a principios de la década de 1930 mostraban cuadrículas densas con patrones de colores extraños. Se acumularon quejas sobre la desorganización de la vida comunitaria, la confusión y el agotamiento de los trabajadores. En pocos años, los funcionarios abandonaron el experimento y volvieron a las semanas reconocibles. El último experimento de Stalin sobre la semana laboral de 6 días, que los trabajadores odiaban por completo. Uno pensaría que un experimento con un calendario roto sería suficiente, pero Stalin intentó otro. Después de que el sistema de 5 días fracasara, los planificadores introdujeron en su lugar un ciclo de 6 días. Los trabajadores trabajaban durante 5 días y luego compartían un 6º día de descanso común. Este plan parecía más sencillo en el papel y más acorde con los horarios familiares. Pero aún así ignoraba los ritmos religiosos de larga data construidos alrededor de la semana de 7 días. La gente tenía dificultades para recordar los días festivos, los días de los santos y las antiguas tradiciones de los pueblos. Las fábricas imprimieron nuevos calendarios de pared que mostraban 5 cuadrados de trabajo y 1 cuadrado de descanso. Incluso los miembros del partido admitieron en voz baja que los cambios constantes eran agotadores y confusos. A mediados de la década de 1930, la Unión Soviética finalmente restableció la semana normal de 7 días. 10 días perdidos cuando 1582 borró el 5 al 14 de octubre. En 1542, en algunas partes de Europa la gente vio desaparecer 10 días de octubre. El Papa Gregorio XIII ordenó reformas del calendario porque la Pascua se iba alejando de la primavera. La solución fue despiadada, pasar directamente del 4 al 15 de octubre. En Italia, España y Portugal, la gente se fue a dormir y se saltó 10 citas.
Los alquileres, salarios y pagos de intereses tuvieron que ser recalculados a partir de los días faltantes. Los abogados discutieron si los plazos caían en fechas que técnicamente nunca existieron. Algunos aldeanos murmuraron que las autoridades les habían robado días de sus vidas. Los comerciantes garabateaban notas dobles en los libros de contabilidad para recordar qué sistema utilizaban. Esas 10 fechas faltantes todavía hoy aparecen solo como notas a pie de página en los libros de historia. Gran Bretaña perdió buenos días de la noche a la mañana en el año 1752. Cuando Gran Bretaña finalmente modernizó su calendario, perdió aún más días a la vez. A mediados del siglo XVIII, las fechas británicas llevaban un retraso de 11 días respecto a las de la Europa continental. El Parlamento aprobó la ley del calendario, trasladando el reino al sistema gregoriano. En septiembre de 1752, la gente se acostaba el día 2 y se despertaba el día 14. Los diarios de Londres registran el salto repentino, a veces con irritadas notas al margen. Los marineros, comerciantes y diplomáticos finalmente volvieron a encontrar sus citas con sus socios europeos. El año fiscal se deslizó silenciosamente para mantener el flujo de ingresos sin perder recaudaciones. Algunas personas bromeaban acerca de tener vidas repentinamente más cortas debido a la falta de días. Y esto fue... El salto de unos días sigue siendo uno de los cambios burocráticos más dramáticos de Gran Bretaña. El mito de los disturbios británicos por los 11 días desaparecidos. Una famosa historia cuenta que los británicos se amotinaron para exigir que les devolvieran los días que les habían robado. Las caricaturas muestran multitudes enojadas gritando consignas, pidiendo que se regresen los 11 días. La leyenda proviene en parte de una pintura satírica que se burla de los políticos confundidos. En realidad, los historiadores encuentran poca evidencia de enormes disturbios relacionados con el calendario a nivel nacional. Hubo quejas, cartas y quejas locales, pero no levantamientos masivos. Se generó cierta confusión con los salarios y los alquileres, ya que la gente tenía miedo de perder dinero. Los periódicos explicaron pacientemente que nadie dejaría de cobrar su salario por el cambio de fechas. El mito sobrevivió porque coincide perfectamente con la percepción que muchos tienen de la burocracia. Hoy en día se repite más la historia de los disturbios que la aburrida verdad administrativa. La leyenda de que agosto le robó un día a febrero. A menudo se oye decir que el emperador Augusto robó un día de febrero por vanidad. El cuento afirma que quería que agosto coincidiera con julio con 31 días. El cuento afirma que quería que agosto coincidiera con julio con 31 días. Según la historia, los funcionarios le robaron un día al pobre recuento de febrero. Suena deliciosamente mezquino, y es por eso que la leyenda sigue circulando. Sin embargo, la evidencia antigua sugiere que la duración de los meses se estableció de manera más sistemática bajo reformas anteriores. La reforma de Julio César ya especificaba qué meses tendrían días adicionales. Los patrones en los antiguos calendarios romanos muestran que febrero siempre fue un poco inusual. Las explicaciones posteriores sobre el ego imperial aparecen en su mayoría en escritos mucho más tardíos. Aun así, la idea de que los emperadores reformulen los meses parece perfectamente romana. Relojes de verano de la Primera Guerra Mundial que hicieron que los trenes se detuvieran. Durante la Primera Guerra Mundial, los gobiernos manipularon el tiempo para ahorrar carbón. Alemania introdujo el horario de verano, adelantando los relojes para alargar las horas de luz del atardecer. Gran Bretaña y otros países copiaron rápidamente la idea y crearon experimentos tempranos de horario de verano. De repente, los ferrocarriles tuvieron que reescribir los horarios, los paneles de las plataformas y los horarios telegráficos de la noche a la mañana. Durante unas horas confusas, algunos trenes parecieron estar detenidos en el papel. Los pasajeros bromeaban, diciendo que los viajes llevaban hora negativa cuando los relojes se adelantaban.
Los señaleros y despachadores recibieron gruesos folletos de instrucciones que explicaban las nuevas reglas horarias. Los agricultores se quejaron de que a las vacas no les importaban en absoluto las opiniones del Parlamento sobre el amanecer. A pesar de las quejas, aquellos experimentos realizados en tiempos de guerra sentaron las bases para los modernos sistemas de horario de verano. Segundos intercalares añadidos silenciosamente a los relojes y, a veces, rompiendo Internet. La mayoría de la gente nunca se da cuenta de los segundos intercalares, pero los ingenieros sí que se preocupan por ellos. Para mantener los relojes atómicos alineados con la rotación ligeramente inestable de la Tierra, los funcionarios agregan segundos ocasionales. Cuando eso sucede, algunos sistemas ven un minuto con 61 segundos contados. Un software mal diseñado puede entrar en pánico cuando se encuentra con este tic adicional inesperado. Los segundos intercalares pasados dejan colapsados servidores, sobrecargados sitios web y ralentizado grandes plataformas tecnológicas. De repente, los centros de datos de diferentes países comenzaron a discrepar sobre qué hora exacta era. Los ingenieros crearon soluciones ingeniosas, como distribuir el segundo extra a lo largo de varios minutos. Cada nuevo anuncio sigue enviando correos electrónicos de advertencia a los equipos de operaciones de todo el mundo. Es un pequeño parche de calendario que a veces rompe máquinas muy grandes. El problema del año 2038 que confundirá a los viejos relojes digitales. Algunas computadoras más antiguas se quedarán prácticamente sin tiempo en enero de 2038. Muchos sistemas almacenan los segundos como un número positivo o negativo desde 1970. En formato de 32 bits, ese contador eventualmente se desborda y pasa a territorio negativo. Cuando eso sucede, los dispositivos afectados podrían creer de repente que es diciembre de 1901. Los controladores integrados en equipos industriales y dispositivos electrónicos más antiguos plantean preocupaciones particulares. Los servidores modernos utilizan cada vez más contadores de 64 bits, lo que postergará el problema hasta siglos después. Pero el código heredado a menudo permanece olvidado dentro de ascensores, enrutadores o máquinas de fábrica. Los ingenieros ya están probando parches de firmware y buscando dispositivos riesgosos ocultos. Es un primo más silencioso del J2K, que se acerca lentamente a su fecha límite. Cambios de fecha en el GPS que de repente hicieron que los sistemas volvieran a los años 90. En varias ocasiones, los receptores GPS han creído de repente haber viajado décadas atrás. El sistema satelital codifica las semanas utilizando un número que eventualmente regresa a cero. Cuando se produzca ese cambio, los receptores más antiguos podrán pensar que la fecha se reinició en la década de 1990. En ocasiones, las unidades de navegación de barcos, aviones o camiones han mostrado fechas muy erróneas. Los datos de posición aún pueden funcionar, pero los sistemas que dependen del tiempo pueden confundirse seriamente. Algunas redes de telecomunicaciones dependen de la sincronización GPS para sincronizar torres y equipos. Los fabricantes emitían actualizaciones de firmware cada vez que se acercaba una fecha límite en el calendario. A veces, los dispositivos sin parches fallaban de la noche a la mañana, lo que obligaba a realizar reemplazos de emergencia y visitas de campo. Es un recordatorio de que incluso los relojes de la era espacial vienen con fechas de vencimiento incorporadas. La alarma del teléfono inteligente falla cuando se cambia el horario de verano y se repiten las horas. Muchas personas se han quedado dormidas porque sus teléfonos inteligentes interpretaron mal los cambios en el horario de verano. Durante los cambios de horario, los relojes se adelantan o repiten una complicada hora superpuesta. Algunos de los primeros sistemas operativos de teléfonos inteligentes tenían problemas cuando la misma hora aparecía 2 veces. Las alarmas programadas dentro de esa ventana desordenada a veces no sonaban en absoluto. Los viajeros en ciudades como Sydney y Londres informaron haber perdido trenes y haber llegado tarde a sus reuniones.
Los desarrolladores se apresuraron a lanzar actualizaciones de software antes del próximo cambio de reloj estacional. Los operadores también tuvieron que coordinar las transmisiones horarias de la red con las reglas del gobierno local. La decisión de cada región sobre el horario de verano se convirtió en un dolor de cabeza de programación para los fabricantes. Los teléfonos modernos lo gestionan mejor, pero todo el mundo sigue comprobando las alarmas en las noches de cambio. El bloqueo de Año Nuevo de Microsoft Zune, causado por un error del año bisiesto. El último día de 2008, muchos reproductores Microsoft Zune simplemente se congelaron. Los propietarios del modelo de 30 GB vieron cómo sus reproductores de música se bloqueaban en las pantallas de arranque. El problema se extendió por todo el mundo de repente, apenas horas antes de las celebraciones de Año Nuevo. Los investigadores descubrieron un bucle de software que gestionó incorrectamente el día bisiesto ese año. Cuando el reloj interno llegó al día 366, el código entró en pánico. Todos los Zune afectados se quedaron estancados hasta que finalmente llegó el año 2009. Los usuarios bromearon diciendo que sus dispositivos tuvieron que permanecer en modo suspensión durante el error de fecha. Microsoft publicó instrucciones explicando que la paciencia, no las reparaciones, sería lo que descongelaría a los jugadores. Una marcha de watching. Yes y stay sale. El incidente se convirtió en un ejemplo clásico de cómo el cálculo matemático del calendario puede romper los dispositivos de consumo. El salto en el tiempo de Samoa en 2011 que eliminó por completo un día del calendario. En 2011, la nación de Samoa borró una fecha completa de la existencia. Los líderes decidieron trasladar las islas al lado oeste de la línea de cambio de fecha. Sus principales socios comerciales eran Australia y Nueva Zelanda, que ya llevaban ventaja. Para sincronizar el horario comercial, Samoa pasó directamente del jueves al sábado durante la noche. Los calendarios locales omitieron un viernes que nunca existió oficialmente allí. Técnicamente, los trabajadores no sobrevivieron a esa fecha salteada en el papel. Los hoteles ajustaron las reservas y los departamentos de nóminas recalcularon los salarios del día faltante. La cercana Samoa americana se mantuvo en el lado antiguo, ahora un día entero atrás. Un vuelo corto de repente se sintió como si estuviéramos viajando al día anterior en el reloj. El día que Samoa repitió el 4 de julio para cambiar de zona horaria. Una vez Samoa también hizo el truco opuesto, repitió la misma fecha 2 veces. En el siglo XIX, las islas decidieron alinearse con los socios comerciales estadounidenses. Las autoridades decidieron celebrar el 4 de julio 2 días seguidos durante el cambio. Al repetir esa fecha, efectivamente, se deslizaron hacia el otro lado de la línea de cambio de fecha. Los residentes disfrutaron de la novedad de tener el mismo día del calendario 2 veces. Los comerciantes actualizaban sus libros de contabilidad con notas detalladas sobre la repetida festividad. Los marineros bromearon diciendo que a Samoa le deben encantar las celebraciones de la independencia como para duplicarlas. Más tarde, las islas volvieron a cambiar, recortando y alargando las fechas según fuera necesario. La historia de Samoa muestra cómo la política puede distorsionar el calendario como si fuera una banda elástica. La línea de fecha de viernes a viernes de Alaska salta después de la compra estadounidense. Los habitantes de Alaska alguna vez vivieron 2 viernes seguidos gracias a la geopolítica. Cuando Estados Unidos compró Alaska a Rusia, los calendarios también tuvieron que cambiar. Los asentamientos rusos utilizaban el calendario juliano y estaban ubicados al oeste de la línea de cambio de fecha. Las autoridades estadounidenses necesitaban Alaska en el sistema gregoriano y el lado oriental. En 1867, los funcionarios adelantaron la fecha once días y cambiaron los días de la semana. La región saltó del viernes al estilo ruso al viernes al estilo americano. Los lugareños bromearon diciendo que pudieron disfrutar de un día extra de fin de semana. Las iglesias y los puestos comerciales anotaban cuidadosamente qué viernes correspondía a qué imperio.
El singular doble viernes marcó la entrada de Alaska a una nueva zona horaria. Kiribati redibuja la línea internacional de cambio de fecha para celebrar el primer milenio. La nación del Pacífico de Kiribati literalmente alteró el tiempo global a su favor. Sus islas se extendían a lo largo de la línea de cambio de fecha, lo que significa que algunas vivían a casi un día entero de distancia. Los líderes gubernamentales querían que todo el país celebrara unido el Año Nuevo del milenio. A finales de la década de 1990, anunciaron una nueva estructura de zona horaria para Kiribati. La línea de cambio de fecha se curvó efectivamente alrededor de su territorio, poniendo a todas las islas por delante. Ese cambio convirtió a Kiribati en uno de los primeros lugares en ver el amanecer del año 2000. Los equipos de televisión volaron para filmar el simbólico primer amanecer del milenio. Los críticos se quejaron, pero las reglas de las zonas horarias son en su mayoría acuerdos humanos, no leyes físicas.